Bien, amigos, en este Día Internacional de la Mujer, pues nuevamente enviamos un saludo a todas las mujeres y primero que todo, si es el Día Internacional de la Mujer, a la Santísima Virgen María, porque ella es la mujer con M mayúscula, como lo destaca la Sagrada Escritura, la Madre de Jesús y la Madre de todos los vivientes. Y felicitamos a todas las mujeres, especialmente a la señora Benicia Romero, que atiende allá a la Casa Cural donde nosotros vivimos, el Padre Marlo y un servidor, también a todas las damas que trabajan aquí en Fe TV, las que están también en la Curia, la Arquidiócesis de Panamá y en todos los obispados. Felicidades a todas. Y las que sirven también a las casas curales de los sacerdotes religiosos y a todas las misioneras religiosas. Felicidades en este Día Internacional de la Mujer. Entonces vamos a ahora recordar los horarios de las confesiones, porque parece que estaba mal escrito en la pantalla. Hoy en la iglesia Santa María la Antigua, aquí en Betania, hoy 8 de marzo, hay confesiones desde las 7. Luego mañana, miércoles 9 de marzo, San Antonio de Padua, en Miraflores, y Nuestra Señora de la Esperanza, en la urbanización El Bosque, jueves 10 de marzo, que habíamos puesto 3, un error. Jueves 10 de marzo, Nuestra Señora de la Esperanza. Así que los que quieran confesarse, bienvenidos. Limpiar el alma, quitar las manchas, para celebrar con dignidad la gran fiesta del año, la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que no es un tiempo para irse a la playa, para irse a hoteles, para ir a vacacionar. Pueden hacerlo cualquier día del año. Pero queridos hermanos, un cristiano católico en Semana Santa ora, participa de los oficios religiosos. ¿Que se pueden hacer ambas cosas y combinar? Pues no, no se puede, es un error. Que vas a un parque de Orlando o que vas de paseo y de pronto vas a un Vía Crucis el Viernes Santo. No, no. Hay que ser serio con las cosas del Señor. El mismo Cristo nos los dice, ¿no? Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Semana Santa es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de oración, no es un tiempo de vacaciones ni de turismo. No es un tiempo para estar en hoteles, es un tiempo para estar en la iglesia. Recuerden que el Jueves Santo existe la tradición linda, ¿verdad?, de estar toda la noche en oración. Y se visitan las 5 o 7 iglesias con que se lucra la indulgencia plenaria, recordando las 7 casas o 5 casas principales donde Jesús estuvo la noche previa a la crucifixión. El Viernes Santo se hace el ejercicio piadoso del Vía Crucis y la veneración a la cruz. El Jueves Santo, perdón, el Sábado Santo es un día dedicado a la Santísima Virgen María y las normas litúrgicas para lucrar la indulgencia piden que ese día se rece el Santo Rosario y se haga un momento de meditación sobre el sepulcro, la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su reposo en el sepulcro. Y luego el Sábado Santo, en la noche, es ya la fiesta de la Pascua de Resurrección, donde nosotros podemos participar de la vigilia pascual. ¿Qué es obligatorio ir a la vigilia pascual? Pues no, es lo ideal, es lo que se recomienda, pero si una persona no puede ir el Sábado Santo en la noche a la vigilia pascual, pues el domingo de Resurrección, el domingo de Pascua, hay que ir a la Eucaristía, no quedarnos solamente en el Sábado Santo en la noche. Tenemos todo el domingo es el gran día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay una caravana de Pascua también que se organiza. Y bueno, participar de ese día, porque hombre, estamos cantando y celebrando que Cristo resucitó. Tampoco es para estar dormido toda la noche porque tuvimos una vigilia pascual, no, no. El domingo es para celebrarlo todo el día domingo, según las orientaciones de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, son días muy bonitos, días muy especiales, ya vamos a celebrar y tenemos que irnos preparando para esos días. ¿Y cómo? Bueno, la mejor manera, haciendo una buena confesión. Ya tienen ustedes pues allí unos horarios de confesiones que hay por este sector
de Betania, y así vamos a ir toda la semana cuando nos llegue la información, ¿verdad? Recordar los horarios de confesión. Vamos ahora a compartir con ustedes, fíjense lo que dice aquí el Papa en la bula Misericordiosos como el Padre, menciona en el número 8, dice, lo que movía a Jesús en todas las circunstancias no era sino la misericordia, con la cual leía el corazón de los interlocutores y respondía a sus necesidades más reales. Cuando encontró la viuda de Naín, que llevaba a su hijo único al sepulcro, sintió gran compasión por el inmenso dolor de la madre en lágrimas y le devolvió a su hijo resucitándolo de la muerte. Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión. Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado contigo. Marcos 5:19. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes ese texto de Marcos 5:19, que es un texto bíblico que el Papa propone para que nosotros meditemos en este año santo de la misericordia. Entonces, vamos a leer el texto, ustedes lo leen conmigo, en el Evangelio de Marcos. Después llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con espíritu inmundo que moraba entre los sepulcros. Nadie podía ya tenerlo atado, ni siquiera con cadenas, pues muchas veces le habían maniatado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, de suerte que nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió, se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Ellos le suplicaron: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Jesús se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2000, se arrojó al mar de lo alto del cantil y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron en el pueblo y por las aldeas. La gente salió entonces a ver qué había ocurrido. Cuando llegaron donde Jesús y vieron al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su sano juicio, se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Palabra del Señor. Bueno, fíjense ustedes aquí por qué el Papa cita este episodio. ¿Por qué lo cita? Bueno, porque Jesús actuó con misericordia ante este hombre. Se le conmovió, al Señor se le conmovieron las entrañas. Aquí el texto griego que utiliza el evangelista Marcos está utilizando la palabra eleos, que significa compasión o misericordia en auristo. El Señor ha tenido misericordia, ha tenido compasión, se le han conmovido las entrañas. Esto quiere decir
que el evangelista San Marcos está subrayando que Jesús tiene unos sentimientos de ternura siempre ante una persona que sufre. Así como el Señor se conmovió por la viuda de Naín, así esa misma compasión, Jesús se le conmueve en las entrañas, Jesús se pone en la piel del que sufre y lo atiende, lo socorre. En este caso, lo que se ha dado en el hombre, y el evangelista San Marcos lo transmite, ha sido un caso de posesión. Es cierto que en la Sagrada Escritura aparecen algunos casos en donde los evangelistas, por aquel pensamiento de la época, consideraban, por ejemplo, la epilepsia como una posesión. En este caso, ¿verdad? No se habla de, no podemos pensar que es un caso de epilepsia. Puede ser efectivamente el caso de un auténtico endemoniado, como ocurrió en otros casos de los evangelios, donde Jesús se enfrenta cara a cara con el demonio y entabla un diálogo con él. Jesús, en este momento, al ver al hombre que ha sido influido por Satanás y por una legión de demonios, actúa con misericordia, liberándolo de esa opresión. La opresión del diablo lo ha llevado a tener una conducta completamente distorsionada, irregular. Vive en los sepulcros, lo amarran, rompe las cadenas. El hombre sufre, pero ante su sufrimiento, que es esto prácticamente manifestado por el mismo demonio, Jesús lo que hace es aplicarle un exorcismo. Jesús es el gran exorcista. Y aquí hay que aclarar que hay casos, ¿verdad?, de posesión, pero también hay casos donde la influencia del demonio no toca la voluntad de la persona, sino que es una opresión interior. Y entonces ya en este caso no se habla de exorcismo, sino de liberación. Como también cuando hay ambientes donde puede haber una manifestación del demonio en forma exterior del cuerpo. Ahora, no es el objeto aquí hablar de todas esas manifestaciones del demonio, ¿verdad?, que existe, porque en la Sagrada Escritura se nos habla de él, y nunca la Iglesia ni ningún concilio ha puesto en tela de duda la existencia del demonio. El demonio existe, es un ser pervertido y pervertidor, como lo decía en una catequesis el Papa Pablo VI en el año 72. Y también el sumo pontífice Papa Francisco ha hablado mucho de Satanás, inclusive en el caso del asesinato de las religiosas ha hablado de un ataque diabólico que ha perpetrado precisamente el crimen de estas 4 religiosas de Yemen, ¿no? Entonces el demonio existe y puede atacar fundamentalmente de 3 maneras, ya sea por un caso de posesión, cuando la persona le entrega su vida al diablo y hace un pacto con Satanás, como el caso de personas que pertenecen a sectas satánicas, poniendo un ejemplo. Ahora, puede ser también que por una debilidad y por la falta de oración y no haber recibido los sacramentos, el demonio puede tomar un aspecto del cerebro y crea obsesiones, asesinatos. Esto es cuando se habla entonces de una obsesión u opresión. Y luego el caso de infestación, cuando en algún ambiente puede haber una influencia satánica y luego hay que bendecir la casa, hacer oraciones especiales, etc. Fundamentalmente, digamos, estos 3, aunque algunos de estos 3 manifestaciones del demonio se puede subdividir, pero estas son las más relevantes. Vamos ahora a ver un video de esta escena del Evangelio y luego vamos a comentar con ustedes lo que menciona el Papa Francisco en la bula sobre la acción misericordiosa de Jesús ante el endemoniado y cómo el Señor manifestó misericordia ante su opresión o su posesión diabólica. Ustedes han visto, ¿verdad?, en este video, que es un extracto de la película Jesús, muy bonita, que recomendamos también para esta Semana Santa y para este tiempo de Cuaresma. Jesús no le permitió a aquel hombre que lo acompañara. ¿Y por qué? Bueno, porque para ser discípulo de Cristo, primero
tiene que haber sido la persona llamada personalmente por él. Entonces este hombre que había sido liberado de la posesión de los demonios no tiene el llamado para ser apóstol, es decir, para ser un consagrado de aquellos que siguen de cerca a Jesús. La vida consagrada en la Iglesia Católica es un carisma, es un don que Dios da a algunas personas para vivir radicalmente el seguimiento de Cristo, sobre todo en una vida de intimidad con el Señor. Luego, ese carisma de ese seguimiento radical de Cristo en la intimidad se expresa a través de la vivencia de los consejos evangélicos, de la castidad consagrada, la renuncia al matrimonio, la renuncia a establecer una familia, por la primacía del reino de Dios, porque para un consagrado el reino de Dios es el bien absoluto, no el matrimonio, ni la familia, ni el trabajo, ni el dinero, ni el prestigio, sino el reino de Dios. Lo vemos en los apóstoles, en Jesús, en la Virgen, en San José, fueron consagrados. Toda su vida, su castidad estaba dedicada al servicio del reino de Dios. Luego, la pobreza, vivir sin nada propio, vivir desapegado de lo que el mundo ofrece, y la obediencia a Dios, es decir, la voluntad de Dios por encima de todo. Jesús no quería para este hombre el seguimiento radical hacia él. Pero por otro lado, Jesús quería que este hombre que había sido liberado de demonios fuera a anunciar el reino de Dios en su región. Ahí vemos nosotros otra vocación en la iglesia. Servir donde nosotros vivimos con nuestros parientes, con los ambientes donde habitualmente nos desenvolvemos. El hombre optó también por el reino de Dios, pero al servicio de ese reino en su propio ambiente. Es importante también aquí descubrir ese llamado y esa vocación, porque si bien el seguimiento radical de Cristo, seguir a Cristo de cerca en la intimidad es una vocación y es un llamado, también hay una vocación en donde en familia se sigue a Jesús íntimamente, pero no con la misma radicalidad. Pero, no obstante, hay que servir al reino de Dios. Ahora, Jesús quería que este hombre manifestara esa vocación, manifestara ese servicio al reino de Dios en su familia, en su ambiente. Ahora, ¿cuál es el mensaje más significativo de este exorcismo que Jesús hace? El mensaje más significativo es la compasión que Jesús manifestó hacia él. Voy a leer el texto, las palabras del Papa en la bula Misericordia Vultus. Después de haber liberado el endemoniado de Gerasa, le confía esta misión. Anuncia todo lo que el Señor te ha hecho y la misericordia que ha obrado en ti. Todo lo que el Señor ha hecho, anúncialo. Anúncialo en tu familia, anúncialo en tu vecindario, anúncialo. Ahora, imagínense lo que significó para este hombre anunciar lo que el Señor había hecho con él en una región pagana, en una región que no pertenecía a la tradición judía. Y aquí vemos el elemento, ¿no? Si están estos cerdos y los gerasenos están apacentando los puercos, obviamente es porque no era un pueblo judío. Para los judíos el cerdo era un animal impuro, que no se debía comer y todavía lo es. Para los gerasenos se podía comer el cerdo. De hecho, el Evangelio de San Marcos habla de una piara de unos 2000 cerdos. Ahora, si estaban apacentando esos cerdos con la intención, obviamente, de alimento, imagínense el problema que este hombre, que había sido liberado del demonio, va a confrontar, porque se han perdido un rebaño de 2000 cerdos. ¿Y por qué? Bueno, porque esos demonios que a él lo estaban oprimiendo se habían manifestado en aquellos cerdos y los cerdos se ahogaron. Ahora, este es el elemento que quiero destacar, ¿no?
los problemas que se le presentaron a este hombre para ser testigo de Cristo en toda la región de la Decápolis, en esas 10 ciudades. Jesús lo ha liberado, Jesús lo ha sanado, Jesús le ha devuelto su dignidad que el demonio le había hecho perder, pero ahora tiene una misión, y una misión que no será para él nada fácil: enfrentarse a la sociedad, enfrentarse a sus amigos, enfrentarse a su ambiente y dar testimonio de Cristo como Mesías, donde como paganos no estaban esperando al Mesías. Entonces este hombre, para él, el hecho de enfrentarse a su sociedad era más difícil que seguir a Jesús entre el grupo de los apóstoles y estar con él desplazándose de un lugar a otro. O sea, que en realidad Jesús se la puso dura. Porque puede ser más sencillo para seguir a Cristo yo entrar en una comunidad, y luego esa comunidad me envía a un monasterio y estoy allí en oración y sirviendo de una manera escondida a los necesitados. Pero dar razón de nuestra fe en nuestro propio ambiente, a nuestras amistades, la cosa es complicada. Porque primero que todo, aquellos que conocían al hombre podían decirle: ¿qué tú me vas a decir a mí si tú estabas con el demonio? Y si tenías una conducta completamente irregular, ¿cómo me vas a hablar a mí ahora de Dios? ¿Y cómo me vas a hablar a mí del Mesías de los judíos? Si tú eras un hombre que habías estado en pecado a tal punto que el demonio se apoderó de ti. Pero ahí es donde está el reto. Y por eso yo creo que este episodio del endemoniado de Genezaret es un desafío, es una invitación para todo aquel que ha sido tocado por el amor misericordioso de Cristo a dar el mismo testimonio en sus propios ambientes y en su familia. Nadie se debe desanimar, porque en un tiempo estuvo en el pecado, estuvo apartado de la iglesia, tenía una conducta irregular, y luego le llega la luz, tiene un encuentro personal con Cristo misericordioso que le devuelve su dignidad, que lo saca de la oscuridad en la que estaba. Ahora, si Jesús manda al endemoniado a dar razón de su fe en su ambiente, es porque Jesús sabía que ese hombre, después de haber tenido un encuentro personal con él, tiene el poder y la facultad para hacerlo. Entonces el hombre tiene que confiar más bien en lo que Jesús ha hecho en él que en la razón. Y yo creo que aquí hay una gran enseñanza del Evangelio de Marcos para nosotros hoy, ¿no? Porque mucha gente no da testimonio de Cristo por su propio orgullo. Y entonces, por ejemplo, el hecho de la pena o de la vergüenza es orgullo, no es timidez, porque detrás de la timidez lo que hay es el orgullo disfrazado. Ahora Jesús rompe con esa máscara, ¿verdad?, de la timidez, porque Jesús le ha no solo liberado del demonio, sino que le ha sanado de su propio orgullo, y luego le encarga la misión de dar a conocer a los demás lo que él había hecho, lo que Jesús había hecho en la conversión de este hombre, en la transformación de este hombre. Es una misión difícil, complicada, pero el hombre tiene que confiar más en el poder de Cristo que en sus propias habilidades. Y por eso este tiempo de Cuaresma para nosotros es tremendamente, digamos, iluminador en este aspecto, ¿no? Porque no importa los errores que una persona haya cometido, la oscuridad en que haya podido caer. Después que una persona se encuentre cara a cara con Jesús, Jesús le ofrece una vida nueva y Jesús también la invita a comunicar a los demás lo que Él ha hecho en su propia historia. Fíjense también aquí, yo quisiera subrayar el contenido de la evangelización para Jesús en este episodio. Jesús le está diciendo al hombre: anda y diles a los de tu región lo que el Señor, y aquí Señor aparece con S mayúscula, Jesús mismo se llama a sí mismo Señor con S mayúscula, el Kyrios. Cuéntales, nárrales lo que el Señor ha hecho contigo. Eso es evangelizar. No decirle a una persona: oye, anda a la iglesia, oye, tú estás en pecado porque no estás casado por la iglesia. Así no se evangeliza. Yo evangelizo cuando le comento a los demás lo que el Señor ha hecho en mí. Entonces, un cristiano católico debe recordar siempre
lo que el Señor hace en su vida. Ahora, no quiero aquí juzgar, ¿verdad? Pero a veces muchos cristianos católicos no toman en cuenta lo que el Señor hace en su vida, porque para ellos el ser católico es una tradición. O sea, solamente ir a misa, cumplir con algunas disposiciones que le dice el sacerdote, pero no tienen presente la acción del amor de Dios permanente en su corazón. Esto es evangelizar para Jesús en este episodio. Cuando yo comparto a los demás lo que el Señor hace en mí, y en esto también nosotros los presbíteros, las religiosas, tenemos que ser ejemplo. Cuando en nuestras homilías, en nuestras catequesis, hablar, yo vivía así, yo estaba en esta situación sin exagerar y sin decir cosas, ¿verdad?, que puedan comprometer también la honestidad, ¿no? y la transparencia de vida. Pero hombre, yo estaba en la oscuridad, yo estaba apartado de Dios, el Señor tocó mi corazón. Esto es lo que Cristo quiere, que nosotros demos testimonio de lo que Él hace en nosotros. Esto es evangelizar. Por un lado, y por otro, como dice Jesús, el aspecto de la misericordia. Cómo yo he experimentado la misericordia de Dios, la compasión, la ternura que el Señor ha tenido conmigo. Si una persona habitualmente se confiesa, hombre, le dirá a los demás, qué alegría, qué paz yo experimento cuando me voy a confesar. Si hay algo donde yo experimento la gracia, la misericordia de Dios, al mes es en el momento en que yo me confieso. Siento una paz, me siento consolado, me siento sanado, siento que el Señor ilumina mi vida. Bueno, estoy dando testimonio de la misericordia. O bien cuando una persona está atravesando por una dificultad, ora y ver cómo Dios le responde a esa dificultad. Y es bonito cuando uno dice esto, mira, yo estaba pasando por esto, yo fui al Santísimo, yo oré, yo recé el rosario, yo comencé a hacer la coronilla de la Divina Misericordia y vi la respuesta de inmediata del Señor. El Señor tuvo compasión de mí. Esto es evangelizar. Narrar a los demás las maravillas que Dios hace en nosotros. No es complicado. Porque la imagen que mucha gente tiene del evangelizador es ponerse en un púlpito y predicar ante 3.000 personas. Esto también es importante y se requiere. Pero la evangelización, en este texto, a la que Jesús está invitando al hombre que fue liberado del demonio, es una evangelización selectiva, es una evangelización auricular con los interlocutores con que el hombre se va a confrontar en su día a día. ¿Cuántas personas tú no ves al día? ¿Cuántas personas no ves durante la semana? ¿Con cuántas personas no hablas por teléfono? ¿Con cuántas personas no chateas? Bueno, comparte con esa persona la misericordia de Dios, lo que el Señor hace en ti. Cuando tú compartes con los demás las maravillas que Dios hace en ti, tú estás acercando a los demás al Sagrado Corazón de Jesús. Los demás abren sus ojos ante este mundo de tinieblas que estamos viviendo. Fíjense, es cierto, estamos en un mundo muy complicado. Pero frente a este mundo complicado, Jesús camina con nosotros. Jesús toca el corazón de multitudes. Y Jesús quiere que esas multitudes cuenten, narren a los demás lo que Él le está haciendo. Vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Predicar el Evangelio es compartir lo que el Señor hace en nosotros. Qué bonito sería que como ejercicio práctico de esta Cuaresma, tú tomes una hoja y hagas una lista de esas grandes bendiciones que el Señor ha realizado en ti a lo largo de tu vida. Esas son, digamos, esas 10 acciones misericordiosas cuando niño, a lo largo de tu vida escolar, en el último año, esas acciones misericordiosas de Jesús, directamente en tu historia personal. Escríbelas, memorízalas y compártelas con los demás. Mira, yo oré, le pedí al Señor y me respondió de esta manera. Yo estaba pasando por esta necesidad y el Señor me habló de esta manera. El Señor manifestó su ternura, su misericordia. Frente a los tiempos que estamos viviendo,
tenemos que compartir esto, la acción de la misericordia de Dios en nosotros, para que la gente que está a nuestro alrededor, que no cree en Dios, bueno, se dé cuenta por nuestro testimonio que Dios está vivo, que Dios existe. Porque un pensamiento materialista, agnóstico, ateo, nosotros lo respetamos. El Papa, cuando se dirige a, digamos, estos que piensan de esa manera, el Papa le dice, bueno, si no creen en Dios, al menos deséenme a mí una buena onda, ¿verdad? Deséenmelo, que le vaya bien. ¿Por qué hay ateos? ¿Por qué hay agnósticos? En parte porque no han sido debidamente catequizados, porque han estado en alguna agrupación atea donde tienen ciertas doctrinas, ¿verdad?, que argumentan su agnosticismo o ateísmo. Y a veces por el mal testimonio que nosotros damos como creyentes, como discípulos de Cristo. Por ejemplo, un mal testimonio, la división que hay entre nosotros. Algunas personas dicen, bueno, ¿cómo voy a creer en Cristo cuando los cristianos están divididos? En parte tienen razón, pero eso no es excusa para no seguir a Jesús. Porque en el cristianismo a quien nosotros seguimos es a Jesucristo, no a los cristianos. Los cristianos estamos llenos de debilidades. Pero hay algo que los cristianos tenemos, ¿verdad?, que debe ser inspirador para otros. Nuestra fe. Creemos que Dios mandó a su Hijo único al mundo, que se encarnó y dio su vida por nosotros. Y creemos en lo que Jesucristo predicó, en su doctrina. Y para un cristiano, ninguna otra doctrina puede estar por encima de la doctrina de Cristo, por encima del pensamiento de Cristo. Y ahí donde yo digo, es un punto flaco para los agnósticos y los ateos, ¿no? Porque a veces ponen por encima del pensamiento de Cristo, o si quieren, la filosofía de Cristo, de Jesús de Nazaret, la filosofía de un existencialista, ¿no? John Paul Sartre, por ejemplo. Y hay otros existencialistas franceses y alemanes, y sobre todo la filosofía materialista del siglo XXI. Pero lean el pensamiento de Jesús. Mírenlo cómo Jesús pensaba y cómo Jesús actuaba. Y miren los actos de nuestro Señor Jesucristo, sus acciones concretas, su poder y sus milagros que realizó, milagros históricos. Y el mayor de todos, su resurrección. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, nosotros no hablaríamos de Él, ni lo siguiéramos a Él. Y lo más lindo de nuestra fe cristiana católica, que se basa, aunque estemos llenos de defectos, es que nosotros lo hemos conocido a Él, cara a cara. Porque nosotros no seguimos a un muerto, ¿no? El sepulcro de Cristo, donde José de Arimatea y Nicodemo colocaron el cuerpo del Señor, está vacío. No existe en Jerusalén una tumba que tenga los huesos de Jesús. Y la sábana santa de Turín lo constata. Cuando Jesús resucitó, su cuerpo, sus nervios, su piel, sus huesos, sus entrañas, todo se transformó en un cuerpo nuevo, glorioso. Y el cuerpo de Jesús salió de las mortajas fúnebres, dejando todas las mortajas fúnebres amarradas. Y el cuerpo salió de allí. ¿Cómo científicamente esto se puede explicar? Ahora, quien no estudian científicamente la sábana santa, obviamente no conocen este dato. Pero fíjense, no es que haya que estudiar la sábana santa. Hay que estudiar los evangelios con criterio científico. Pero también hay otro detallito. Hay que abrirle el corazón a Jesús. ¿Tú quieres encontrarte con Él cara a cara? Ábrele tu corazón, llámalo. Y Jesús es un caballero. Aunque tú le hayas fallado, aunque tú hayas podido cometer muchos errores, Él está dispuesto a perdonarte todos los pecados que hayas podido cometer, todos, y salvar tu alma. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, reconocer tu miseria. Decía San Agustín que nunca el hombre es tan grande cuando sabe humillarse ante la presencia de Dios. Nunca. Cuando el hombre manifiesta más su grandeza, cuando se humilla ante Dios.
Vamos a un cambio y volveremos con ustedes. Está usted en sintonía de FTV, el canal de la misericordia.